Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2, conformado por Gabriela Barazarte, Caterina Pizzi, Cristian Santiago y Fernando White. Vamos a hablarles sobre el gráfico lineal y de superficie. Los gráficos lineales nos permiten realizar un seguimiento de los datos de un periodo de largo tiempo. El eje X se representará por el tiempo y el eje Y los datos. Se utilizan para mostrar de manera visual datos complejos que han sucedido en un periodo de tiempo concreto. Además, es posible comparar la información con dos periodos de tiempo diferentes. Así, la toma de decisiones será mucho más sencilla de realizar. ¿Cómo insertar un gráfico lineal? Para hacer gráficos lineales en Excel seguiremos los siguientes pasos que se indican a continuación. Paso 1. Introducimos en una tabla de Excel los datos que queremos representar en un gráfico. Es aconsejable usar una columna para identificar la información y otra para introducir los datos. Por ejemplo, una columna con los meses del año y otra columna con las cantidades de un producto en cada periodo. Paso 2. Seleccionamos los datos que deseamos en el gráfico de Excel. Paso 3. Acudimos a la cinta de opciones a la pestaña Insertar. Paso 4. Entre todas las opciones que incluye la pestaña Insertar, buscaremos el botón de gráficos y, en concreto, la opción de gráfico lineal. Excel ofrece diferentes tipos de gráficos, ya sean en 2D o en 3D. Escogeremos aquel que más nos interese. Siguiendo estos pasos podremos insertar un gráfico de línea en la hoja de Excel. Como bien podemos apreciar, tenemos un gráfico en 2D y un gráfico en 3D. Después de insertar el gráfico en la hoja de Excel, podremos editarlo. Acudimos a la cinta de opciones en la pestaña de diseño, la cual si no aparece tendremos que seleccionar primero el gráfico. Allí podremos hacer algunas cosas, como lo son: cambiar los colores del gráfico. En la barra de diseño podemos modificar los diseños y estilos del gráfico. También podremos modificar los datos. Y además se puede intercambiar los ejes. En la barra de diseño se puede intercambiar los ejes, los datos que se han colocado en el eje X y se moverán en el eje Y o viceversa. Gráficos de superficie. Microsoft Excel nos permite hacer gráficos de superficie. Es un tipo de gráfico con el que el usuario puede graficar funciones matemáticas de dos variables de una manera muy simple. Lo único que debe hacer es generar los datos para ambas variables y el resultado será un gráfico de superficie. Puede ser un gráfico plano o tridimensional. ¿Cómo insertar un gráfico de superficie? Para hacer gráficos de superficie, seguiremos los siguientes pasos a continuación. Paso 1. Agrupar los datos en una tabla con los ejes X de las abscisas y el eje Y de las coordenadas. Asegurarse de que no se te ha olvidado insertar ningún valor en ninguna celda. Paso 2. Cuando se tengan listos los datos, seleccionamos todos los valores X y los valores de Y. Seguimos con el procedimiento de insertar otros gráficos y seleccionamos el gráfico de superficie. En el paso 3, seleccionamos el gráfico en 3D. Esto en un primer momento nos facilitará mucho el trabajo y al final podemos volverlo a pasar a un plano bidimensional. El paso 4. Es bastante habitual que no se vean bien las diferentes capas de nivel. Para solucionarlo, se le selecciona el eje Z, el de la izquierda, se abre el menú de opciones haciendo clic y marcamos el intervalo mínimo, por defecto es 0,
pero si el valor mínimo es 460, no tiene sentido que empiece en 0. Tenemos el paso 5. Aquí también seleccionaremos el intervalo de los colores que cambian según la altura. Basta con cambiar el valor que aparece en la casilla del intervalo para aumentarlo o reducirlo según las necesidades que tengamos en cada momento. El paso 6. Para trabajar con los ejes X, que es el horizontal, y el Y, el que aparece a la derecha del gráfico, basta con seleccionar el eje. Así, si abrimos el eje X, hacemos clic en seleccionar datos, seleccionamos el rango X en la tabla y hacemos clic en aceptar para modificar el nombre de la serie. Un gráfico que utiliza los ejes X y Y son los gráficos cartesianos. El paso 7 es que con el eje Y es algo más largo. Seleccionamos la tabla, vamos a seleccionar datos, hacemos clic en editar y seleccionamos la serie una a una para ir cambiándolos el nombre hasta completar todas las series. En este eje hay valores que quizá no aparezcan en el gráfico, así que puedes editar las opciones para que aparezcan todos los valores o reducir el tamaño de la letra para que entren todos. Eso sí, se vean o no todos los valores y el resultado siempre será el mismo. Los valores y el resultado siempre será el mismo. El paso 8. Ya solo nos queda cambiar el color. A la derecha del gráfico de Excel aparece la leyenda con los intervalos y el color de cada uno de ellos. Para cambiarlo, solo tenemos que hacer clic en un tramo de la leyenda y se abrirá un pequeño menú que afecta solo a ese tramo. Se elige el menú haciendo clic en aceptar y listo. El paso 9. Llegados a este punto del gráfico de la superficie, es mucho más fácil de interpretar que cuando hemos introducido los datos, puedes optar en dejarlo tal como está, en formato tridimensional, o mandar el gráfico al plano. Para ello seleccionamos la gráfica y seguimos el procedimiento. Diseño, cambiar gráfico, vista en plano o contorno. El paso 10. El gráfico pasará del 3D al plano, respetando en todo momento las variables y los colores que hemos introducido. Si no estás contento con el resultado y quieres volver al gráfico tridimensional, es suficiente con deshacer la opción a través del comando Control-Z. Buenas, yo les voy a enseñar cómo insertar una gráfica lineal y de superficie en Excel. Primero, para introducir una gráfica lineal, es importante tener una tabla de Excel con los datos que se quieren representar en el gráfico. Aquí puse como ejemplo algunos meses del año y algunas cantidades de referencia por mes. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es que se seleccionan todos los datos que se quieran graficar y luego en la tabla de herramientas hay una opción que dice gráficos. Te vas a gráficos y luego a línea. En línea tienes varias opciones. Tienes el gráfico en 2D y en 3D. Nosotros queremos escoger la lineal, la de 2D. Primero vamos a visualizar, vamos a agrandar esto para que sea mejor. Aquí tenemos la gráfica, a la izquierda en el eje Y pueden ver que tenemos de 0 a 100 los intervalos y se ven graficados, por ejemplo, febrero tiene 53, entonces vamos a febrero está en 53. Marzo, tenemos marzo 45, se ve reflejado en la gráfica como en 45. También con esta gráfica podemos jugar con el estilo de gráfica, podemos jugar con el color de las líneas, como puede ser gris, rojo, verde, morado. Y si simplemente deseamos convertir la gráfica 2D en 3D, es muy fácil. Te vuelves a donde estabas, a gráficos, en la tabla de herramientas, gráficos, le das a línea y línea 3D. Y aquí tenemos nuestra tabla 3D, nuestro gráfico 3D. Ahora, por otro lado, en la hoja 2, les voy a enseñar a cómo hacer un gráfico de superficie. Primero necesitas agrupar todos los datos en una sola tabla. Ya yo lo hice aquí, puse zonas y meses y puse números para representar las zonas comparado con los meses. Escoges, agarras todos los datos, te vas a gráficos, le das a otro y aquí te sale la opción de superficie en 3D. Vamos a agrandarlo para que se vea. Y tenemos varias opciones con estos gráficos. Aquí también podemos jugar con el estilo de gráfico, tenemos los colores, todo. Si hacemos doble clic en el eje X, en el eje Y del gráfico, podemos jugar con la escala
del gráfico. Por ejemplo, en el gráfico se aprecia que va de 100 a 1000. Si ponemos de 50 en 50, se mueve de 150 a 250 a 350, como se puede apreciar. Podemos ponerlo de 100 y de varias formas de hacerlo. Con este gráfico también podemos, o sea, se puede optar en dejarlo como está, o que es en formato tridimensional, o mandar el gráfico en plano, de esta manera. Nos vamos a la barra, le damos en gráficos a otro, y aquí tenemos otra opción que es contorno, o también vista en plano. Y bueno, así tenemos las dos opciones de gráfica lineal, en 3D y en 2D, y la gráfica de superficie en 3D y en contorno.